No es nada raro que los países cambien de nombre. Muchas veces es un cambio pequeño. Por ejemplo, en el 2019 Macedonia se convirtió en Macedonia del Norte. También hay casos de países que fueron disueltos, del cual nacieron nuevos países con nuevos nombres. En este video no vamos a hablar de esos tipos de cambios. Vamos a enfocarnos en países existentes que cambiaron su nombre radicalmente. O sea, países que no habría manera de reconocerlos con su nombre antiguo, pero que geográficamente permanecieron iguales. Te presentaré unos países con unos casos muy interesantes. Veamos los cambios más recientes. Ceilán, Sri Lanka. Esta isla ha tenido muchos nombres. Hay evidencia histórica que menciona la palabra Lanka para referirse a este lugar. Solamente Lanka, sin la Sri. En el 1505 llegaron los portugueses y conquistaron la isla. Cuando lo hicieron, la llamaron Ceilao, que en español se traduce a Ceilán. Luego de que esta isla pasara a ser colonia de los británicos, solo fue traducido al inglés, Ceylon. Permaneció bajo ese nombre por casi 150 años. En el siglo XX, durante el proceso de su independencia, el pueblo quería un nombre que sonara más a ellos, un nombre que los identificara mejor. Ceilán se independizó en el 1948 bajo el estatus de dominio independiente. En el 1972, la isla se estableció formalmente como una república. Fue ese año que dejó de ser Ceilán y que se cambió oficialmente a Sri Lanka. Pero, ¿qué significa Sri Lanka? El significado más citado es que se traduce a Isla Resplandeciente. Dahomey, Benín. Benín es un país al oeste de África. Este país fue una colonia francesa a comienzos del siglo XX. Pues antes de ser parte de Francia, Dahomey era un reino, una monarquía bastante poderosa en esa región del mundo. Pero el dato clave es que el reino de Dahomey no era todo el territorio actual, sino un pedazo. Habían otros reinos en lo que ahora es el país. Cuando Francia se apropia del lugar, le pusieron Dahomey a todo el territorio. Dahomey alcanzó su independencia de Francia en el 1960 y optaron por quedarse con el nombre. Así nació la República de Dahomey. Pero esto no duraría mucho tiempo. Dahomey comenzó casi inmediatamente a enfrentar no tan solo tensiones étnicas por el nombre, sino inestabilidad política y conflictos internos. En el 1970, la situación se salió fuera de control. Se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, en las cuales, en resumen, los resultados fueron anulados y se determinó que el poder iba a ser rotado entre 3 personas. Este asunto terminó en un golpe de Estado. En el 1975, el nuevo gobierno declaró que el país se iba a llamar Benín, ya que el cuerpo de agua al sur del país se llama el Golfo de Benín. Era un nombre neutral y fue mayormente aceptado por la nación, considerando que las etnias y muchas regiones del país no se sentían identificadas con el nombre Dahomey. Rodesia, Zimbabue. La historia de Zimbabue es bastante complicada. Resumiéndola muy brevemente, antes de ser Zimbabue, este país africano se llamaba Rodesia, en honor al colonizador británico Cecil Rhodes, quien se apropió de las tierras a finales del siglo XIX. En el 1923 se estableció la Colonia Autónoma de Rodesia del Sur, la cual fue gobernada por una élite blanca. En el 1965, esa élite declaró la independencia del Reino Unido. Pero no fue para liberar el país, sino para evitar la mayoría africana en el gobierno. El nuevo país regresó al nombre previo, Rodesia. Pero el movimiento por la verdadera independencia no se detuvo, y los días de control de la élite estaban llegando a su fin. Luego de años de lucha y hasta de una guerra civil, se llegó a un acuerdo y el país renació en el 1980 con un nuevo gobierno y con un nuevo nombre, Zimbabue. ¿Y por qué ese nombre?
Antes de la llegada de los europeos, esta región consistía de varios reinos. Uno de ellos se llamaba el Reino de Zimbabue y existía una ciudad llamada Gran Zimbabue. Hoy en día son unas ruinas que puedes visitar. El origen de la palabra Zimbabue es debatible. Hay quienes dicen que significa casas de piedras y hay quienes afirman que significa casas veneradas. Si te ha gustado este video hasta ahora, dale like para que pueda ser recomendado a otras personas. Y para enterarte del próximo video, no olvides suscribirte al canal. Alto Volta, Burkina Faso. El nombre Alto Volta fue inventado por los colonizadores franceses, ya que tres ríos importantes, el Volta Blanco, el Volta Rojo y el Volta Negro, cruzan el país. Estos ríos no fueron nombrados Volta por los nativos africanos, sino por los portugueses. Cuando esta tierra pasó a ser colonia francesa, le pusieron Alto Volta, un nombre muy geográfico y muy práctico, pero que no tenía nada que ver con la identidad de su gente. Después de lograda la independencia en el 1960, el nombre Alto Volta se mantuvo durante un tiempo. Este país ha estado históricamente envuelto en conflictos internos, pero el más relevante para este video fue el golpe de estado de 1983, en el cual un joven líder llamado Thomas Sankara llegó al poder. Sankara no tan solo implementó reformas sociales y económicas radicales, también quería que su país tuviera un nombre auténticamente africano. Así que en el 1984 le cambió el nombre a Burkina Faso, que significa la tierra de los hombres íntegros. Como dato curioso, este es el país más caluroso del mundo. Si quieres aprender por qué, puedes ver el video que aparece en pantalla. Birmania, Myanmar. Durante más de un siglo, este país asiático fue conocido como Birmania. Se llamó así cuando era parte del Reino Unido y permaneció con ese nombre tras su independencia. Pero en el 1989, el país cambió su nombre a Myanmar. ¿Por qué? Bueno, el cambio fue decretado por la junta militar que tomó control del mando del país, producto de un golpe de estado el año anterior. Querían marcar un nuevo comienzo, pero lo hicieron sin consultar a nadie. Por eso ocurre un detalle muy interesante. Algunos países, como Estados Unidos y el Reino Unido, siguieron usando Birmania como una forma de no legitimar a la dictadura que impuso el cambio. De hecho, aún al día de hoy, ambos nombres siguen usándose, dependiendo del contexto. Myanmar y Birmania en realidad vienen del mismo origen lingüístico. Ambas palabras se derivan de Myanmar, el nombre en birmano para el país. El cambio de nombre es mucho más considerable cuando se traduce a idiomas como el inglés y el español. La diferencia es que en el idioma local, Myanmar es el nombre literario, la versión formal de Birmania, mientras que Birmania se asociaba más al grupo étnico. Étnicamente, la mayoría de Myanmar es birmano. Se entendía que el nombre Myanmar sería positivo para la inclusión del resto de los grupos étnicos del país. El caso de este país es único porque al día de hoy sigue siendo aceptable llamar a este país de cualquiera de las dos formas. En fin, es el mismo país con dos nombres, un pasado complejo y una actualidad confusa. Kampuchea, Camboya. Muy pocas historias de cambio de nombre vienen con tanto trauma detrás como la de Camboya. Y es que antes de que se llamara Kampuchea, el país se llamaba como se llama actualmente, Camboya. Bueno, oficialmente el Reino de Camboya. Un país que se había independizado de Francia en el 1953. En el 1975, un grupo comunista radical llamado los Khmeres Rojos tomaron el poder del país y le pusieron el nombre Kampuchea. Este nombre significaba lo mismo que Camboya, tierra de los Kambuja, pero era en el idioma de los Khmeres, un grupo étnico que predominaba el territorio. Durante ese tiempo, el país estuvo bajo el régimen de Pol Pot, y fue durante este régimen que ocurrió uno de los genocidios más
terribles en la historia, en donde millones de personas perdieron la vida. Esto fue aproximadamente 1/3 de la población. En el 1979, los vietnamitas invadieron el país y lograron derrocar a los Khmeres rojos. A partir de ahí, el territorio pasó por varias versiones de su nombre, hasta que en el 1993 el país volvió a llamarse Reino de Camboya. Zaire, República Democrática del Congo. La República Democrática del Congo es el segundo país más grande de África. Este territorio ha tenido varios nombres, pero todos mencionaban la palabra Congo de una manera u otra, incluso cuando era colonia de Bélgica. El país se independizó en el 1960 bajo el nombre República del Congo. En el 1964 se le añadió la palabra democrática al nombre. Pero tan solo 7 años después, el entonces presidente Mobutu Sese Seko le cambió el nombre al país a Zaire como parte de su política de autenticidad. Según él, había que eliminar todo vestigio colonial, incluyendo los nombres europeos. Lo gracioso es que el nombre Congo no era europeo, sino que proviene del río que atraviesa el país, el río más profundo del mundo, el río Congo, el cual obtuvo su nombre del antiguo Reino del Congo y del grupo étnico de la región, los Congo. Pero bueno, Mobutu tenía la última palabra. El nombre Zaire es una versión portuguesa mal pronunciada de una palabra local que significa el río que traga todos los ríos, es decir, el río Congo. O sea, este señor alcanzó la cima de la montaña de la ironía. Quiso alejarse del nombre colonial adoptando una palabra mal pronunciada por los colonizadores. Pero Mobutu no vino solo para cambiar el nombre, comenzó lo que sería una dictadura, bajo la premisa que todo debía ser auténticamente africano. Pero en el 1997, tras la caída de Mobutu, el país recuperó su antiguo nombre, República Democrática del Congo. Suazilandia, Eswatini. Este ha sido el cambio radical más reciente hasta la fecha de este video. Ya hemos visto casos complejos de explicar y de entender, pero este caso es bastante sencillo. Suazilandia fue una colonia británica y cuando se independizó se quedó con el nombre, pero en el 2018 cambió su nombre a Eswatini. ¿Por qué? Por una razón muy lógica. Suazilandia era el nombre en inglés, Swaziland, heredado en la época colonial británica. Eswatini, en cambio, era el nombre del territorio antes de la colonización. Proviene de la lengua local y significa la tierra de los swazis, o sea, es el mismo significado, pero en el idioma nativo. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante fue cómo sucedió. El rey de Eswatini, Mswati III, uno de los pocos monarcas absolutos que quedan en el mundo, decidió anunciar el cambio en vivo mientras daba un discurso el día de su cumpleaños. Ese mismo año se estaba celebrando los 50 años de independencia. ¿Cuál país crees que será el próximo en cambiar su nombre? Déjame saber en los comentarios. Si te gustó este video, échale un vistazo al que aparece en pantalla. Gracias por sintonizar.